presentamos a María Pisonero. Ella ha estudiado el máster en Lingüística aplicada a la enseñanza del español de la Universidad Antonio de Nebrija y cuenta con una amplia experiencia como profesora de idiomas a niños, de inglés y de español. Y bueno, ella nos va a hablar un poco de las diferencias, las características de los niños como aprendientes y cuáles son las diferencias respecto a los adultos. Y nos va a dar algunos consejos a los profesores que nos iniciamos en la enseñanza a niños sobre cómo abordar este tema y unas pautas didácticas para trabajar con los niños. Entonces, bueno, sin más dilación paso a su presentación y luego presentaremos brevemente algunos materiales que en clave le pone a disposición de los profesores que empiezan o trabajan con niños. Hola a todos, como ha dicho Cristina, lo que vamos a hacer en esta presentación es explicar un poco las características que tienen los niños como aprendientes, cómo podemos aplicar en el aula a partir de estas características, cómo podemos hacerlo nosotros como profesores y vamos a ver un poco los elementos claves que deben tener nuestra clase de L para niños, como pues el juego, la música y acción. Y luego por último vamos a ver algunos de los recursos con los que contamos. Empezamos hablando de las características que tienen los niños como aprendientes, o igual una de las más importantes es el tipo de aprendizaje, que ellos tienen un aprendizaje inconsciente, que es totalmente diferente al de los adultos, que es un aprendizaje consciente. Nosotros cuando somos niños aprendemos una segunda lengua igual que aprendemos la lengua materna. Entonces debemos nosotros en el aula como profesores intentar recrear esa situación de input que tienen los niños cuando están aprendiendo una lengua materna. Entonces, la exposición al input tiene que ser mucho mayor que en adultos. También tenemos que tener presente que no debemos frustrarnos a la hora de enseñar una segunda lengua, de ser profesores cuando los niños vemos que no están produciendo nada. Tenemos que tener en cuenta que van a tardar mucho más tiempo en producir que un adulto. Vamos a ver una segunda característica que son las curvas de la atención. Todos sabemos que los niños se desconcentran mucho más. Tenemos que tener esto muy presente a la hora de ser profesores de L y no es que los niños estén despistados o que no nos quieran atender, es que realmente es una capacidad fisiológica que vamos aprendiendo con los años. ¿Cómo podemos trabajar en el aula para que esto no les afecte en su aprendizaje? Pues con actividades muy cortas, con actividades variadas y con los ritmos de las actividades. Tenemos que jugar un poco con eso, es verdad que eso se va aprendiendo con la experiencia, pero sí que hay veces que ellos nos van a pedir actividades más cortas y más rápidas y hay otras veces que podemos hacer actividades mucho más lentas, pero sobre todo cambiar de actividades y que las actividades sean cortitas. Otra de las características que tienen los niños y que son totalmente diferentes es la capacidad de memorización. Por lo que hemos visto de las curvas de la atención y también porque no cuentan con estrategias, porque nosotros como adultos sí que podemos saber cómo podemos memorizar algo o sabemos reglas mnemotécnicas o tenemos nuestras propias reglas interiorizadas de memorización. Los niños todavía no. Entonces, esto va a ser una de las características en el aula que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tenemos que hacer como profesores? Pues tenemos que ejercitar esta capacidad de memorización porque la memoria es entrenable a través de juegos lúdicos como puede ser el juego de las parejas que hemos que seguro que hemos jugado todos alguna vez. También a partir de la repetición, que además es algo que ellos cogen de una manera positiva. No es como los adultos que repetimos 3 o 4 veces el mismo ejercicio y ya no nos gusta, ya nos aburrimos o nos crea frustración. Ellos no, ellos te piden repetir las cosas, los juegos que les gustan y encima a través de eso aprenden. Luego también apoyarnos en muchas imágenes y en la manipulación, que ellos tengan que tocar y que ellos tengan que ver. También es muy importante el principio y el final de las sesiones. Al principio debemos recordar lo que hemos dado en las sesiones anteriores y al final de la sesión siempre hacer un pequeño resumen para que ellos como que estructuren un poco lo que hemos visto en clase.
Vamos a ver otra característica que es la necesidad de experimentar. Ya hemos hablado antes un poquito de eso. Los niños aprenden a través de la experimentación, aprenden a través de tocar, aprenden a través de manipular y todo eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso debemos hacer muchas actividades con ellos recortables, que implique la motricidad fina, que es todo aquello que implica movimientos pequeños. Pues eso, recortar, manipular, dibujar y también a través del método de la respuesta física total, TPR, que hablaremos un poquito más adelante, pero bueno, lo que implica también es aprender a través de movimientos. Vamos a ver ahora otra de las características que tienen los niños como aprendientes y es la autonomía. La autonomía también es algo que vamos aprendiendo a través también con los años y con el aprendizaje y esto también tiene unas consecuencias en el aula. Los profesores van a ser mucho más protagonistas, sobre todo al principio, y igual luego sí que podemos ir dándoles pautas, pero sí que es verdad que ellos van a ser siempre van a tener un papel mucho más protagonista de lo que pueden tener en las clases de adultos. También necesitamos que la secuencia de las actividades sea muy clara y evitar la ambigüedad. Tenemos que dar instrucciones cortas y precisas, si no, no lo van a entender. Los intereses no tienen nada que ver lo que le puede interesar a un adulto o lo que le puede interesar a un niño. Un niño sabemos que tiene un carácter bastante más egocéntrico, entonces le va a gustar todo más lo que esté relacionado con él, pues su familia, sus amigos, su color favorito, sus animales favoritos y no tiene nada que ver con lo que le puede gustar a un adulto. Cosas que les interesen, pues eso, los colores, el colegio, la familia, los animales, su cumpleaños, también cosas que a ellos les hagan más protagonistas. Vemos ahora un ejemplo de un índice en el que vemos algunos de los temas que se trabajan con niños. Si lo comparamos con el inventario de nociones específicas del plan curricular del Instituto Cervantes, no tiene absolutamente nada que ver. Otra de las características es la limitada capacidad de abstracción que tienen los niños. Por eso, cuando estamos en el aula, lo que tenemos que intentar es ir de lo más concreto a lo más abstracto y sobre todo que el léxico tenga una función, es como el núcleo, el léxico para nosotros en la enseñanza de niños. A partir del léxico, que es algo que ellos ven, es algo que ellos casi pueden tocar y es algo que está ahí, que no les hace pensar demasiado, a través de ahí ya crear el aprendizaje, que sea un poco nuestro núcleo. El conocimiento del mundo es otra de las características que es muy diferente en adultos y en niños. En adultos, según las vivencias que han tenido o según los años que tengan, pues tienen un conocimiento del mundo muy amplio. En cambio, los niños tienen una edad corta en la que han tenido un número específico de situaciones. Entonces, nosotros también un poco como profesores, pero también como educadores, debemos fomentar este conocimiento del medio a partir de un input rico y variado y también lo que ellos necesitan mucho son modelos de producción. Aportarles estos modelos para que ellos a partir de ahí puedan producir. También una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el input visual. Va a ser una de nuestras herramientas estrella, es algo que tenemos que utilizar mucho porque a través de eso los niños tienen mucha capacidad de memoria visual y también es algo que les motiva mucho. Por eso son tan importantes las tarjetas de vocabulario, los pósters en el aula, por eso también es importante que tengan un tipo de material con colores, algo que a ellos les llame la atención, porque nos va a facilitar mucho el aprendizaje. Vemos ahí algunas de las actividades que, pues eso, con muchos colores, que ellos se sientan identificados con animales, bien, no sé, algo así, que a ellos que veamos que les gusta. Una de las últimas características que vamos a ver es el filtro afectivo. Todos tenemos algún amigo, o si no nos ha pasado a nosotros mismos, que tiene un trauma infantil con un idioma, por ejemplo. ¿Por qué pasa eso? Porque los niños son mucho más susceptibles al fracaso y a la frustración y es algo que realmente creo que es muy importante como profesor y como educador que tengamos en cuenta. ¿Cómo podemos tenerlo en cuenta? Pues necesitamos crear un ambiente muy distendido en el aula, en los que ellos se sientan cómodos, reforzar siempre, hacer siempre mucho refuerzo positivo, nunca negativo, decirle esto está muy mal, pues no, dile lo que está bien y lo que se puede igual mejorar, pero siempre de una manera
de una manera muy positiva. Y también fomentar una visión normalizada del error, que el error no sea algo malo, sino que sea parte del aprendizaje y que ellos lo vean y que nosotros también lo sintamos así, porque ellos lo van a notar si nosotros lo sentimos así. A partir de todas estas características vamos a ver, yo he llegado a la conclusión de que hay 3 pilares fundamentales que tienen que formar parte de nuestra clase de L, que son los juegos, la música y la acción. Y vamos a ver algunas de las ventajas que tienen estos 3 pilares. Aunque ya hemos dicho que el profesor es un poquito más protagonista en el aula, a la hora de jugar el niño es el protagonista. Aunque nosotros expliquemos el juego, demos las nociones y las instrucciones, en cuanto empiezan a jugar, juegan los niños y son los protagonistas y realmente ellos son los que queremos que aprendan. Nosotros ya lo sabemos. También fomentan lo que hemos dicho antes de un ambiente distendido, la cohesión, la participación y no requieren ninguna preparación por parte de los niños. Otras características es que podemos integrar las 4 destrezas y que nos sirven tanto como para ampliar un poquito el vocabulario como para trabajar todo lo que hemos visto. Otro de los pilares fundamentales es la música. Todos desde pequeños, a la vez que aprendemos a hablar, aprendemos canciones, con canciones aprendemos vocabulario, aprendemos instrucciones, aprendemos todo. Pues vamos a aprovecharlo y vamos a trabajar con ellos canciones. Además es algo que a ellos les encanta, les motiva mucho, crea unos ambientes en la clase de motivación, también ellos se sienten muy a gusto, lo puedes juntar con el baile, lo puedes juntar con muchas cosas. Entonces debemos fomentar mucho la música en el aula. Y por último vemos la acción. Hemos hablado antes un poquito de Total Physical Response, que es un método que lo que hace es se basa en la creación de asociaciones psicomotoras para facilitar el aprendizaje. Uno de los ejemplos más claros es el juego de Simon Dice, en el que el profesor es una especie de director de orquesta que va diciendo acciones y los niños las van repitiendo. Pues es un poco eso, pues a través de una acción ellos hacen el movimiento y van haciendo estas asociaciones. Y nos va a explicar ahora Cristina un poco los materiales que tiene Clave L para trabajar todo esto. Pues muy bien, muchas gracias María. Estoy segura que con estos consejos nos va a ser mucho más fácil empezar a trabajar con niños. Y bueno, otro elemento que nos puede ayudar es el material de Enclave L. Entonces, los libros de referencia para trabajar con niños de 7 a 10 años es el manual 1, 2, 3 ya. Contamos con libro del alumno, cuaderno de actividades, tarjetas de vocabulario, como ha dicho María, es muy importante el apoyo visual, con pósters como el que tenemos aquí detrás para trabajar en clase y para colgar en clase, ¿no? Y luego en línea, bueno, pues tenemos una serie de recursos gratuitos que podemos acceder en la extensión digital. La extensión digital de 123 ya es enclave-l.net/123 ya. ¿Y a qué podemos acceder cuando entramos en la extensión digital? Pues en primer lugar a los audios con las canciones, que como nos ha dicho María es muy importante trabajar con canciones en el aula. Canciones que nos permiten pues que fijen el léxico de la unidad y demás. Y también podemos ver una unidad de muestra del manual 1, 2, 3 ya. Entonces en esta muestra pues podéis analizar el índice de contenidos. Como vemos, bueno, pues se trabajan el léxico, que es como el eje vertebrador de las unidades, de números, familia, mascotas, juegos, actividades cortitas para que el ritmo de la clase sea fluido, canciones, que es con lo que parte la unidad didáctica, todas las unidades didácticas, y actividades con recortables, que vienen al final unas fichas recortables y coloreables para ir pegando y que vayan construyendo su propio libro. Y luego podemos ver también una biblioteca con tareas digitales, que no es otra cosa que ideas de herramientas, aplicaciones web que pueden trabajarse para trabajar los contenidos de la unidad y que los podemos descargar también de manera gratuita, solo como os digo, solamente hay que registrarse en la página web, pues con ideas de diferentes páginas y aplicaciones y recursos.
Entonces os animamos a que entréis, le echéis un vistazo y por último deciros que hay un blog donde tenemos una serie de actividades audiovisuales, vídeos que están pensados para trabajar en el aula, para proyectarlos y trabajar en el aula, están abiertos, están en nuestro canal de YouTube. Y os vamos a dejar para despedirnos, como tenemos aquí el póster del léxico de las mascotas, que es uno de estos temas que no entran en el plan curricular porque con adultos no lo trabajamos en el nivel A1, pero con niños sí, también la tarjeta de vocabulario. Pues os vamos a despedir con el vídeo que hemos elaborado para trabajar este mismo léxico en el aula. Así que muchas gracias, nos vemos en la próxima ocasión y muchas gracias María por todos esos consejos y esas ideas. Muchas gracias. Marta, ¿cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es gris. Tiene las piernas grandes y suena así. ¿Cuál es el animal favorito de Marta? ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es amarillo, tiene el pelo largo y suena así. ¿Cuál es su animal favorito? ¿Y cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es verde. Tiene los ojos grandes y suena así. ¿Cuál es su animal favorito? ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es marrón. Tiene los brazos largos y suena así. ¿Cuál es su animal favorito? ¡Hasta luego, amigos!